Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este inicio de semana. Hoy lunes 3 de noviembre los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump confirma que los días del narcodictador Nicolás Maduro están contados. Le tenemos lo último desde Washington, D.C. Y Estados Unidos habría comenzado a planificar una nueva misión militar para combatir a los cárteles de la droga en México. Además, en el día 34 del cierre de gobierno federal, miles de trabajadores sin salario enfrentan incertidumbre y presión económica. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Trump dijo no creer que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero ratificó que los días de Maduro en el poder están contados. Al mismo tiempo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la destrucción de otra narcolancha este fin de semana. Para conocer todos los detalles, vamos a Washington, D.C., con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Mucha atención, hay nuevo golpe contra el narcotráfico, esta vez en aguas del Caribe. Miren ustedes las imágenes. El video lo ha publicado el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Anuncia esta nueva acción militar por orden del presidente Donald Trump. Realiza este ataque Estados Unidos contra otra embarcación de narcotráfico operada por una organización terrorista designada. Y señala el secretario de Guerra que esta embarcación, como todas las demás, era conocida por inteligencia por participar en el tráfico ilícito de narcóticos, que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y que transportaba estupefacientes. Y lo deja muy claro el secretario de Guerra, televidentes de Voz, porque dice Pete Hegseth que serán tratados como Al Qaeda por tratar de envenenar a los estadounidenses con el narcotráfico. El balance, mucha atención, si sumamos los ataques del Caribe y del Pacífico, es 15 ataques, 64 terroristas muertos, 9 bombardeos en el Mar Caribe y 6 en el Mar Pacífico. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre esta guerra contra el narcotráfico. How can I answer a question like that? Are there plans for a strike on Venezuela? Who would say that? Supposing there were, would I say that to you honestly? Yes, we have plans. We have very secret plans. Who would say that? You know, what kind of a question is it? Look, we'll see what happens with Venezuela. Venezuela sent us thousands and thousands, hundreds of thousands of people from prisons, from mental institutions, drug addicts, and so did other countries. A propósito, Karina y televidentes, los demócratas, especialmente aquí en Washington, están cuestionando a la administración Trump y le están preguntando por qué no arrestar, por qué no incautar, en vez de simplemente bombardear. Y que en muchos casos no se tiene comprobado que estas personas que van en estas lanchas rápidas son narcotraficantes. Para el presidente Trump, todo lo contrario. Quienes van en estas lanchas rápidas es evidente que se trata, y también en los sumergibles, de personas dedicadas a el crimen, al narcotráfico. Esto lo que ha dicho el presidente Trump también en entrevista con 60 Minutes, con la periodista Norah O'Donnell, porque ha dicho el presidente Trump que Nicolás Maduro es responsable, sin mencionarlo, del envío de drogas, pero también de enviar criminales hacia los Estados Unidos. Are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. Are we going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so, but they've been treating us very badly, not only on drugs. They've dumped hundreds of thousands of people into our country that we didn't want. People from prisons, they emptied their prisons into our country. They also, if you take a look, they emptied their mental institutions and their insane asylums into the United States of America because Joe Biden was the worst president in the history of our country. Como dato de cierre, Karina y televidentes, les cuento, el presidente Trump viajaría a mediados de esta semana a la ciudad de Miami. Aún no se tienen los detalles, pero la Casa Blanca nos informa será una de las visitas tal vez más importantes a un evento en el que podrá interactuar con empresarios. También tendrá alguna visita de Estado. Por supuesto, mañana se conocerán mayores detalles. Es la información desde Washington para Voz News, Juan Esteban Silva. Y para analizar estos últimos acontecimientos, hacemos contacto con Antonio de la Cruz, analista político y presidente de Inter-American Trends desde Washington, D.C. Señor de la Cruz, bienvenido a Voz News. Comenzamos con la pregunta que todos se hacen. ¿Va a haber algún tipo de acción militar en Venezuela o usted cree que el gobierno del presidente Trump quisiera agotar todas las medidas
de presión posibles para que Maduro y el Cártel de los Soles salgan por su propia cuenta del poder? Sí va a haber acciones de lo que llamó el presidente, o llama el presidente Trump como la fase 2, que son atacar activos del Cartel de los Soles que estén combinados como activos del Cartel de los Soles con el Estado venezolano. ¿Qué quiero decir esto? Que pertenezcan a las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso es la fase 2 para poder neutralizar el envío de donde sale precisamente la droga desde Venezuela. En ese sentido, hemos escuchado tanto quienes están a favor como en contra de que se dé de esta manera. ¿Tiene el presidente Trump el respaldo político necesario en Washington para hacerlo? En este momento tiene el respaldo de todo el gabinete, de todo su equipo, y tiene el respaldo de la mayoría del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque hace más o menos unos 10 días hubo una moción en el Senado por parte de los demócratas y no lograron que aprobaran que el presidente tuviese que ir al Congreso a solicitar estas acciones militares contra una organización terrorista global al no pasar. Entonces, tiene una mayoría dentro de los senadores del Partido Republicano y cuenta con el respaldo total de todo su gabinete. Hemos visto que esta administración ha puesto a Latinoamérica en un orden de prioridad diferente a administraciones pasadas, sobre todo con esta lucha en contra de las drogas. ¿Cree usted que se ha comprendido en Washington que América Latina es prioridad para su política exterior sobre otras regiones del mundo? No totalmente por parte de los demócratas, porque la agenda del presidente Trump de American First no es aceptada desde el punto de vista político. Entonces, uno de los ejes de esa política es la seguridad, y la seguridad de los Estados Unidos, entonces, a través de la fortaleza. Entonces, al no tener totalmente el respaldo hacia su agenda, por lo tanto, entre las esferas políticas en Washington no terminan de tener un solo bloque, no termina de ser lo que se conoce bipartidista, sino es una agenda que persigue básicamente el presidente Trump. Así es. Y hablando justo de eso y de esos esfuerzos por parte de los demócratas de detener las acciones contundentes que está tomando esta administración en contra del narcoterrorismo en la región, ¿qué le respondería a usted y cómo entender que se opongan a bloquear de alguna manera el envío de drogas que causan la muerte de tantos cientos de miles de estadounidenses cada año? Yo le diría a esa fracción o a ese demócratas que no pueden seguir buscando una solución con el régimen o con la organización terrorista global del Cartel de los Soles a través de la política o la diplomacia, porque hasta ahora eso se ha tratado por todas las vías y siempre en este momento lo podemos llamar régimen o el Cartel de los Soles, ha traicionado, no ha cumplido. Lo último lo hizo el presidente Biden, donde le entregó a Maduro los sobrinos de la pareja presidencial de Cilia Flores, la primera dama, del testaferro al ESAP, de licencia a las petroleras para que él pudiera tener ingresos lícitos por las exportaciones petroleras, y todavía Maduro no cumplió con que el resultado electoral del 28 de julio iba a ser respetado con todas las condiciones que él exigió y puso para esa elección. Por lo tanto, Maduro no es un aparato político, no funciona como tal, es una organización terrorista que ha llegado a los Estados Unidos para precisamente generar las muertes de más de 100.000 estadounidenses por consumo de droga, como lo ha dicho el presidente Trump. Ante todo lo que hemos visto desarrollarse en estas últimas semanas, ¿qué cree usted que está esperando el presidente para dar la indicación de que comiencen estos operativos en suelo venezolano? Esa es una excelente pregunta, que para eso habría que tener una bolita de cristal, pero yo creo que todos los elementos están ya en el Caribe Sur, no necesitan más. Ya con todo el poderío militar que está ahí, es algo que él va a tomar esa decisión
en el momento que considere oportuno. Ayer, como lo señalaste, en la entrevista de 60 minutos de CBS, él dijo, a Maduro se le agotó el tiempo cuando le hacen la pregunta. Le preguntan y él dice que sí, que si a Maduro se le acaba el tiempo, y él dijo sí. Y por lo tanto, eso quiere decir que estamos en un momento donde él debe estar a punto de tomar la decisión de ejecutar la fase 2, como lo ha llamado anteriormente. Señor de la Cruz, quisiera preguntarle también esto. Usted, como experto en temas petroleros, ¿usted cree que de caer la dictadura podría convertirse Venezuela en una fuente confiable de energía para los Estados Unidos? Totalmente, porque Venezuela perdió su capacidad de producción desde que llegó Hugo Chávez al poder y continuó con Maduro. ¿En qué sentido? Cuando Hugo Chávez llega al poder, Venezuela producía 3.300.000 barriles día y hoy produce alrededor de unos 850.000 barriles. Toda esa capacidad perdida puede ser recuperada con el sector privado, con inversión extranjera. Y es ahí donde están las grandes oportunidades para las empresas estadounidenses para volver a recuperar esa producción que en Venezuela está allí y está la infraestructura deteriorada porque no han hecho mantenimiento, pero que es una cuestión de tiempo. Y entonces, sí, la respuesta es afirmativa. Y por supuesto, beneficiaría muchísimo al pueblo de Venezuela, ¿no? Es uno de sus grandes recursos de esta nación. Y por supuesto regresar a esos niveles de producción bajo esperemos pronto, una verdadera democracia podría beneficiar muchísimo a la reconstrucción de esa bella nación y es lo que muchos están esperando y anhelan. Señor de la Cruz, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Muchas gracias, Karina. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia. Y el gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a planificar una nueva misión militar para combatir a los cárteles de la droga en México, así lo reportó hoy la cadena NBC News. Según fuentes oficiales y exfuncionarios estadounidenses, ya iniciaron las primeras etapas de un entrenamiento para una posible operación terrestre en territorio mexicano. Aunque el despliegue no es inminente, las discusiones sobre el alcance de la misión continúan. Las tropas provendrían del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían bajo el estatus del Título 50, que otorga autoridad a la comunidad de inteligencia. También se contempla la participación de agentes de la CIA. Se trata de una iniciativa sin precedentes que podría redefinir la cooperación bilateral en materia de seguridad. Y sobre esto le preguntamos a usted, ¿estaría de acuerdo en que Estados Unidos realice una misión militar para combatir a los cárteles de la droga en México? Esto lo hicimos a través de nuestra cuenta de X y nuestras redes sociales. Hasta el momento, el 93% de quienes han votado sí, el 6% no y el 1% tal vez. Vaya ahora mismo a nuestra cuenta de X, @VozMediaUSA y vote. Esta votación dura 24 horas hasta el día de mañana. Y una nueva encuesta regional revela que la mayoría de los latinoamericanos respalda que Estados Unidos lidere una intervención militar para poner fin al narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El estudio muestra que el 53% apoya esa opción como vía para un cambio político, mientras el 34% la rechaza, según datos de Atlas Sintel, firma reconocida por su precisión en procesos electorales en Estados Unidos. Este nivel de respaldo refleja la percepción extendida de que la crisis venezolana no encontraría solución mediante mecanismos internos, sino mediante presión internacional directa. El sondeo realizado entre el 22 y el 28 de octubre de este año, con 6.757 participantes en América Latina, confirma que la situación venezolana sigue siendo motivo de alarma. 3 de cada 4 entrevistados, el 74%, expresan preocupación por el deterioro político, económico y social, lo que la ubica entre las principales inquietudes hemisféricas. Las razones que más pesan en esa percepción incluyen denuncias de manipulación electoral con un 65%, pobreza extrema y hambre con un 64%, migración masiva con el 63% y violaciones de los derechos humanos con el 62%. De regreso a nuestro entorno, a menos de 24 horas del cierre de las urnas para las elecciones a la alcaldía de Nueva York, y la contienda entre el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo se ha vuelto más reñida. La nueva encuesta de Atlas Intel sitúa al candidato demócrata Mamdani
a la cabeza con un 40.6%, mientras que el exgobernador de Nueva York, demócrata registrado como independiente, que se presenta a esta contienda, alcanza el 34%, es decir, 6.6 puntos sobre Cuomo, la más baja registrada desde julio. Es la primera vez que el demócrata lidera por solo un dígito. En contraste, encuestas recientes de Suffolk y Quinnipiac la semana pasada mostraban una diferencia de 10 puntos, aunque ambas reflejan una caída significativa respecto a mediciones anteriores, donde Mamdani superaba a Cuomo hasta por 13 puntos. Con márgenes cada vez más estrechos, Nueva York se prepara para una jornada electoral decisiva este martes. Otra contienda que está muy reñida es la de la gobernación de Nueva Jersey. Allí, la demócrata Mikey Sherrill aventaja al republicano Jack Ciattarelli con un 50% frente al 49%, según una encuesta de Atlas Intel publicada este fin de semana. Una encuesta de Emerson College de Hill muestra a Sherrill y a Ciattarelli prácticamente empatados, con Sherrill a la cabeza con un 49% frente al 48%. Por su parte, la Universidad de Suffolk sitúa a Sherrill con una ventaja de 4 puntos del 46% sobre el 42%. Y el Departamento de Agricultura informó a un tribunal federal que utilizará un fondo de contingencia para permitir que los estados emitan beneficios parciales del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP o estampillas de comida. Esto luego de que 2 jueces así lo ordenaran. Vanessa Vallejo nos cuenta los últimos acontecimientos de este cierre de gobierno que hoy cumple su día número 34. Continúa el cierre del gobierno y hoy la administración ha anunciado que va a utilizar recursos de fondos de contingencia para intentar cubrir en alguna medida el programa de estampillas SNAP, que se quedó sin recursos el 1 de noviembre por cuenta de este largo cierre del gobierno. El Departamento de Agricultura anunció que utilizará aproximadamente $4.600 millones de fondos de contingencia para cubrir parte de los cerca de 9.000 millones necesarios para realizar los pagos completos del programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido popularmente como SNAP. Esta decisión se da después de que 2 jueces federales dieran la orden. Y precisamente sobre este tema, las millones de personas que se quedarán sin el programa de estampillas, se le preguntó al senador demócrata John Fetterman, quien cada vez lanza críticas más fuertes sobre su partido. Veamos sus polémicas declaraciones en una entrevista en CNN. Deeply distressing to know that 42 million Americans are going to lose their SNAP benefits. And now that's one of the big reasons why I refuse to shutting our government down. And again, I feel like the Democrats really need to own the shutdown. Pues Fetterman ha sido uno de los 3 demócratas que han votado con los republicanos durante estas semanas de cierre, y hay una posibilidad de que esta semana se le unan hasta 8 demócratas más y con eso terminar este cierre del gobierno. Según un artículo publicado hoy por The Hill, 8 senadores demócratas moderados se están reuniendo con la esperanza de llegar a un acuerdo para poner fin a este cierre del gobierno. Pero mientras tanto, por el lado republicano, el presidente Trump parece estar perdiendo la paciencia y hoy ha publicado en Truth lo siguiente: acabemos con el filibuster, no solo para el cierre del gobierno, sino para todo lo demás. Lograremos que se aprueben todas nuestras políticas de sentido común, identificación de votantes, por ejemplo, y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Sin embargo, la mayoría de los republicanos no están de acuerdo con esta opción. Hoy el speaker Mike Johnson se manifestó acerca de la posibilidad de eliminar el filibuster. Veamos lo que dijo. I hear my Senate Republican colleagues, some of the most conservative people in Congress, who say it's an important safeguard. It prevents us. It holds us back from the Democrats' worst impulses. What would the Democrats do if they had no filibuster impediment, no speed bump at all? They've already told us. They would pack the Supreme Court. You'd go from 9 to 13 or 15 or 17 or however many liberals they can pack on the court. You would have D.C. and Puerto Rico be made into states, which would give 4 additional Democrat senators. Pues esta semana ocurren 2 hechos que podrían cambiar el curso de las cosas, y es que se cumplen los 35 días de cierre del gobierno, lo cual convierten a este cierre del gobierno en el más largo de la historia. Y por otro lado, mañana hay elecciones en estados muy importantes como New Jersey y Nueva York.
y algunos creen que estos dos asuntos podrían aumentar la presión sobre los demócratas y hacer que aumenten las probabilidades de que esta semana algunos demócratas sí voten por reabrir el gobierno y finalmente termine esta tortura para millones de americanos, pero ya veremos qué sucede finalmente esta semana. Nos vamos a la pausa comercial. Continúa la violencia en México. Asesinan al 7º alcalde en menos de 4 años. Veremos qué responde la presidenta Sheinbaum a este último asesinato. Quédese, ya volvemos con esto y más aquí a Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. La violencia en México no da tregua. El sábado fue asesinado a balazos Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante un evento público en Michoacán en medio de la celebración del Día de los Muertos, a pesar de contar con protección oficial desde diciembre del año pasado. Manzo gobernaba Uruapan desde septiembre de 2024 y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Él denunciaba constantemente en entrevistas y en sus redes sociales la situación de violencia del narcotráfico que se ha apoderado de la ciudad. El discurso del alcalde se enfocaba en la lucha contra la corrupción, la limpieza de las fuerzas de seguridad y el combate frontal contra el narcotráfico. Con este crimen suman ya 7 alcaldes asesinados en los últimos 4 años. Los funcionarios municipales pertenecían a diversos partidos políticos, entre ellos el PRI, el PAN, el Partido Verde y Morena. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el ataque al funcionario en Michoacán y dijo que no habrá impunidad. Sin embargo, rechazó las críticas sobre la violencia en México. Escuchemos parte de lo que dijo. Repito, ¿qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República. La presidenta enfatizó que no se debe actuar con violencia porque genera más violencia y destacó que por fuera de la ley tampoco se debe actuar. Y siguiendo con información de México, al menos 23 personas murieron y otras 12 resultaron heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, al norte. Así lo informaron autoridades locales el sábado. Lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad, afirmó en un video el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Por su parte, Gustavo Salas, fiscal general de Justicia de Sonora, detalló que la mayoría de las víctimas fallecieron por inhalar gases tóxicos. Las autoridades confirmaron que aún se está llevando a cabo el proceso de identificación de los cuerpos. La Fiscalía de Sonora dijo en un comunicado que el evento fue accidental y que se investiga si la causa del siniestro fue una falla de un transformador de voltaje eléctrico que se encontraba al interior del establecimiento comercial. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, entonces vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, es gratis. Active la campanita para que no se pierda las notificaciones y comparta nuestro contenido. Recuerde que de esta manera nos ayuda a crecer y a seguir trabajando para usted. Lo invitamos también a seguir nuestras transmisiones de noticias en vivo todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, hora del este. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El
presidente Donald Trump dijo este domingo no creer que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero ratificó que los días de Maduro en el poder están contados. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Bienvenidos, y comenzamos con estas palabras del presidente Trump que están haciendo titulares. Él dijo el domingo en el programa 60 Minutes no creer que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero sí fue enfático en que los días de Maduro en el poder están contados. Andrés, ¿está el presidente Trump enviando un mensaje calculado al régimen de Maduro al no confirmar ni desmentir posibles acciones militares en suelo venezolano? Como bien lo dijo durante la entrevista, o sea, no es su deber, y por supuesto que ningún mandatario va a decir qué van a hacer con operaciones militares y de inteligencia, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que acabas de mencionar, de que le puso un número. O sea, ¿cuántos son esos días contados? ¿Son 10 días? ¿Son 10 años? ¿Son 365? ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, porque al menos en la comunidad venezolana, y sobre todo en X, la expectativa es que en cualquier momento va a pasar algo. Estamos todos aquí en vilo esperando que suceda algo. Y el tema es que estamos esperando que llegue el portaaviones Gerald Ford. O sea, no se está quitando más fuerzas, se están incrementando las fuerzas en la región. Pero como bien lo vimos en varios artículos, incluso uno que publicaron el día de hoy en New York Times de Javier Corrales, un profesor bien estimado respecto al tema de Venezuela, es que Maduro no es tan fácil de sacarlo. Entonces yo esperaría de que si Trump está diciendo esto y con todo el equipo que tienen es porque están calculando que algo va a pasar internamente, y por supuesto que no va a ser una invasión, que no solamente el mismo Trump ha dicho que eso no va a ocurrir, sino que muchísimos oficiales lo han dicho anteriormente. Esperemos bien sea que pronto estaremos viendo ataques dentro del territorio venezolano a lo que son los objetivos del Cartel de los Soles, o que veamos algún otro tipo de acción. Lo que nunca quiero ver, por supuesto, Karina, es de que todo esto así haya sido en vano, lo cual no creo, dado todo lo que se ha invertido, no solamente literal en dinero, porque este navío cuesta en dinero estar allí, sino la narrativa que se ha invertido en los últimos meses. Por supuesto, y yo creo que eso es lo que todo el mundo espera, que esto no sea en vano. Y siempre lo que ha enfatizado el propio presidente y la administración es que los ataques de ninguna manera serían contra Venezuela, sino específicamente contra el Cártel de los Soles y la narcodictadura de Nicolás Maduro. En ese sentido, también la agencia Reuters informó que Estados Unidos está reactivando la base naval Roosevelt Road en Puerto Rico. ¿Qué representa esto, Alfonso, en esta guerra en contra del narcoterrorismo en la región? Bueno, yo creo que es muy importante. O sea, como hemos dicho en otros programas, el presidente ha cambiado la dinámica de esta lucha en contra del narcotráfico. Es una lucha en contra de narcoterroristas. Es una guerra no internacional porque no es entre estados, es que combatientes ilegales. O sea que esto ha cambiado toda la dinámica, es una lucha militar, y Puerto Rico ahora vuelve a tener una importancia geopolítica que tuvo durante la Guerra Fría. Las Fuerzas Armadas tenían una presencia, particularmente la Marina, una presencia muy importante en Puerto Rico, desde esa base Roosevelt Road que se había cerrado hace 20 años después de los accidentes en la zona de tiro de Vieques. Ahora se está reabriendo esta base. Eso significa mucho para Puerto Rico. Puede significar mucho para Puerto Rico también en términos económicos, porque eso significa gastos, inversión en la isla, y que Puerto Rico pues tenga para el gobierno federal, para el gobierno de Estados Unidos, importancia geopolítica. Es muy importante. Pero volviendo a lo que mencionaba Andrés, yo creo que esta es la pregunta clave, ¿no? Ya se han generado muchas expectativas. Algo tiene que pasar. O sea, el presidente dijo en esa entrevista que su inclinación no era hacer ataques terrestres en Venezuela, pero yo creo que ya se han creado las expectativas. Algo tiene que suceder. Creo que tiene que haber ataques, aunque sean drones bombardeando quirúrgicamente Venezuela o aviones de guerra, algo. Tiene que haber un intento para crear las circunstancias para que colapse el régimen. Y cuando él al mismo tiempo dice que le quedan días al gobierno, pues obviamente genera esa expectativa. Entonces, yo creo que mucha gente quedaría frustrada si después no sucede nada. O sea que yo creo que hay mucha expectativa y yo espero que algo ya suceda pronto, porque si no, mucha gente quedaría frustrada. Vanessa, en ese sentido, ¿qué te parecen las declaraciones del propio presidente el día de ayer? Si tú crees que de alguna manera también haya un poco de
no sé, campaña mediática para generar una presión tan fuerte que pueda colapsar el narcorrégimen desde adentro sin necesidad de una intervención por parte de Estados Unidos? ¿O crees que en efecto se van a llevar a cabo estos ataques quirúrgicos? Sabemos que el presidente había autorizado ya a la CIA a llevar operaciones dentro de suelo venezolano, que por otra parte los militares han identificado blancos específicos, hablaban incluso de puertos y aeropuertos que son utilizados para el narcotráfico, que han sido identificados por la inteligencia de los Estados Unidos. ¿A qué te suena más después de escuchar las palabras del presidente el día de ayer? Pues él ya ha dicho 2 veces que van a ocurrir esos ataques por tierra. La pregunta es qué tipo de ataque por tierra va a ser ese. ¿Va a ser, no sé, frenar un cargamento de drogas? ¿O va a ser, no sé, mandar un dron o alguna cosa que termine con la vida de alguno de los líderes del Cartel de los Soles? O para que la gente lo entienda más comúnmente, alguno de los líderes del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, qué tipo de ataque va a ser ese que viene. Ya sabemos que sí viene un ataque por tierra porque él mismo lo dijo que eso iba a pasar, pero no sabemos qué tipo de ataque, a qué nivel, cuáles son las consecuencias que están dispuestas a correr la administración ya. Yo el comentario del presidente de que tiene los días contados lo veo, digamos que sobre todo en esa narrativa de seguirlo presionando, en esa estrategia de presión. Pero pues yo creo que con este nivel de escalamiento, con este nivel de digamos, bulla que hay alrededor de eso, pues efectivamente todo el mundo espera que algo pase. Ahora, con el presidente Trump también puede pasar que nada pase y al otro día, no sé, pasa cualquier cosa acá y a todo el mundo se le olvida Venezuela. Pues a todo el mundo, menos a los venezolanos y a los hispanos. Pero yo diría que siempre hay que tener esa puerta abierta, lastimosamente, de que eso también puede pasar. Ahora, se ve poco probable, por lo que mencionaba al inicio Andrés, el gasto, la inversión que Estados Unidos ha hecho para este despliegue, el movilizar al Gerald Ford, que todo el mundo está esperando cuando llegue, en realidad llama muchísimo la atención la recompensa que hay sobre la cabeza de Nicolás Maduro. Y recordemos que, por ejemplo, en el caso de los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán, el presidente se le preguntó un viernes en la tarde y dijo que se iba a tomar 2 semanas para pensar, y a las horas estaban llegándoles los misiles a estas instalaciones nucleares, ¿no? Evidentemente yo creo que es difícil que un gobierno, como él mismo lo dijo ayer, vaya a revelar a fondo o con detalle sus operaciones, pero todo el operativo en sí pareciese indicar que algo va a suceder de manera inminente. Y en ese sentido, sabemos que la misión del presidente no solamente abarca el narcotráfico en el área de Venezuela y en el Mar Caribe, sino en el resto del hemisferio, ¿no? Hoy México hace titulares, según un reporte de la cadena NBC, asegura que Estados Unidos estaría considerando el envío de tropas a México para frenar a estas organizaciones narcoterroristas en suelo mexicano. Esto sería bajo el título 50. Quisiera preguntarte, Alfonso, si esto es posible y cuáles serían los retos de una cooperación o una operación de este tipo con México. La verdad es que esta nota me tomó por sorpresa. No sé cuáles son las fuentes del periodista. La única manera, creo yo, realista que Estados Unidos pudiera enviar tropas o asesores militares a México sería que una colaboración con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, similar a lo que sucedió en otros momentos con el Plan Colombia, ¿verdad? Donde había un acuerdo de colaboración y había asesores militares asesorando directamente a tropas colombianas. Pues tendría que ser algo así, pero de todo lo que ha dicho Sheinbaum en el pasado, dudo que ella estuviera dispuesta a aceptar la presencia militar de oficiales o tropas americanas en territorio mexicano. Y yo dudo que Estados Unidos vaya a enviar tropas a México sin la autorización, sin la aprobación del gobierno mexicano. Yo pudiera ver, igual que en Venezuela, ataques quirúrgicos de drones, de aviones de guerra para destruir laboratorios de fentanilo, que ya se había rumorado, ¿verdad?, que lo pudiera hacer. Aparentemente ya hay una orden del presidente autorizando acciones militares
en territorio extranjero, pero enviar tropas me llama la atención que lo vaya a hacer. Además, su base se opone al envío de tropas a un país extranjero, y sabemos que una vez envías tropas siempre hay la posibilidad de que pueda haber muertes de soldados americanos, y eso no es un riesgo que el presidente Trump quiere tomar. O sea que me llama la atención, quizás hay un anuncio que está por darse que no sabemos, pero es algo que realmente me llama la atención que se esté considerando el envío de tropas. Bueno, definitivamente es un reporte que ha llamado muchísimo la atención. No hay nada oficial al respecto. Y en ese sentido, quisiera que escucháramos las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana, porque la realidad es que la violencia política y relacionada al narcotráfico continúa en México. El fin de semana fue asesinado el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, en plena vía pública durante las celebraciones del Día de los Muertos, y así como han sucedido tantos otros asesinatos de políticos, no solamente de funcionarios electos, sino incluso de candidatos. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta esta mañana cuando se le cuestionó al respecto. Repito, ¿qué propone la derecha? ¿La guerra contra el narco? ¿Que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado. Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República. Vanessa, la realidad es que se registran cientos de muertes, no solamente en el ámbito político, a causa del narcotráfico. Si contamos las del narcotráfico, son miles, han sido millones en los últimos años, quizá. No hay una cifra exacta en ese momento, pero en realidad México ha sido golpeado fuertemente por el narcotráfico y la narcoviolencia. Y es el vecino de Estados Unidos. Te pregunto, en comparación con lo que sucedió en Colombia hace unos años, en este caso México tiene de vecino a Estados Unidos. Es una prioridad para Estados Unidos, obviamente, detener la violencia por el narcotráfico y el narcotráfico a través de la frontera. ¿Cómo verías tú una cooperación, si es verdad este reporte de NBC News, de que la administración estaría planeando enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano? ¿Cómo verías esa operación? Pues primero decir que yo creo que como alguien que alcanzó a vivir parte de ese periodo difícil de Colombia, yo me pongo en la situación de un mexicano que puede estar viviendo en un lugar que es difícil por la droga y por el narcotráfico, y escuchar a la presidenta del país decir que la guerra contra el narcotráfico no lleva a nada, pues es desesperanzador, porque si la guerra contra el narcotráfico no está en su cabeza y ella cree que no lleva a nada, entonces ¿qué? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que viene? Sobre una cooperación con Estados Unidos, pues yo creo que cuando los países están tan llenos de narcotráfico a tanto nivel, la única forma de salir de eso es precisamente un plan con alguien, con un socio tan grande y tan importante como Estados Unidos, que en realidad es el único país que puede ofrecer este tipo de ayudas en inteligencia, en armas, en dinero, para de verdad lograr ese tipo de cosas, que de verdad que Colombia ha sido un ejemplo histórico de lo que se puede lograr gracias a la cooperación de Estados Unidos. Ahora bien, esa cooperación tiene que ser con un pleno apoyo del gobierno mexicano, porque si no, ¿cómo se va a hacer? Es decir, el gobierno estadounidense no puede estar dando, digamos, ayuda y estar prestando inteligencia y recursos y lo que sea, e incluso poniendo de pronto militares americanos en riesgo en México, con una presidente que de pronto está haciendo acuerdos con Estados Unidos, pero que al otro día le da miedo de las mafias y sale y dice, no sé de dónde sacaron eso, no estamos haciendo ese acuerdo, o que se echa para atrás, o que no es capaz ni siquiera de decirle a los mexicanos que sí va a haber una guerra contra el narcotráfico. Es decir, no, es muy difícil, me pongo yo digamos, en los zapatos de quien tome la decisión en Estados Unidos, es muy difícil si no tienes completamente, digamos, la colaboración de tu otro socio. Y pues es muy triste porque es la posibilidad de Estados Unidos de tener a alguien como Trump para que le ayude a hacer esto tan difícil que es acabar con el narcotráfico. Andrés, ¿cómo lo ves tú? También, obviamente, desde el punto de vista de la experiencia con Venezuela como venezolano, pero también haría sentido que, digamos, Estados Unidos haga todo el esfuerzo que está haciendo ahorita en el Caribe,
derroque al cártel de los soles, los logre remover, termine con ellos y de pronto deje todo igual en su vecino principal. ¿Tendría esto sentido dentro de la estrategia del presidente Trump? ¿Cómo ves este tema? Y lo cerramos contigo. Y bueno, pues no tiene sentido si solamente es en Venezuela, porque hay que tenerlo en cuenta. Desde que empezó todas estas operaciones en Venezuela, algo que sabíamos es que la mayoría del narcotráfico no pasa por Venezuela, pasa por el Pacífico y termina en México muchísimo de ello. Cuando hablamos de fentanilo, el fentanilo viene con productos chinos y se produce en México, no se produce en otras partes de Latinoamérica. El tema es que Venezuela va más allá no solamente del tema de narcotráfico, sino la tráfica de personas, la tráfica del minería ilegal, el tema del terrorismo en la región. Son muchísimas cosas que tienen que ver con Venezuela. Pero cuando hablamos de erradicar la presencia del narcotráfico en la región, Venezuela es uno de los pasos que tienen que tener en cuenta en todo el ámbito de la región. Y es por eso que tienen esas operaciones de México, que como tú bien lo mencionabas, Karina, esto no es algo nuevo. O sea, todos aquí estamos acostumbrados, bien sea que han estado o no han estado en México, de que la noción que se tiene del país, que es un país sumamente violento, sobre todo en las partes del norte. Entonces, si tenemos en cuenta que la mayoría del fentanilo se produce en México bajo el auspicio de los narcotraficantes allí, que la mayoría de las bandas que existen dentro de Estados Unidos, los carteles que operan en Estados Unidos, zonas de Chicago totalmente tomadas por el narcotráfico, zonas de California totalmente tomadas por el narcotráfico, la mayoría de estos personajes son relacionados con los carteles mexicanos. Por supuesto que tiene sentido que se hagan operaciones allí, no solamente en Venezuela, y Estados Unidos tiene todo el derecho de hacer lo que tenga que hacer para defender a su población respecto al cartel. El tema aquí, Karina, es que como lo decíamos antes, el tema de que no se puede hacer una operación por título 10, por ejemplo, que es la que tienen que tener operaciones más vistosas, operaciones abiertas de donde militares no pueden ocurrir en México sin el auspicio del gobierno. No se permite que existan eso. Lo que tenemos entendido respecto a lo que informó en NBC es que aquí se están operaciones que sean encubiertas dentro del territorio mexicano, que es muy distinto a lo que siempre se ha hecho con la DEA y otras operaciones de darle apoyo a las autoridades locales. Esto es hacer operaciones ellos mismos, el gobierno americano. Entonces veremos qué pasa, pero por supuesto, o sea, acabar con el régimen venezolano es solamente un paso para realmente acabar con todo el resto. Hay que tener otra cosa en cuenta. Cuando se acabó con algunos de los narcotráficos de la región, como Escobar en Colombia, eso no acabó con el narcotráfico en Colombia. Se terminaron diversificando a otras partes. Muchos de ellos se fueron a otras partes de la región y otros dentro de Colombia terminaron convirtiéndose en otros carteles. Entonces, acabar con uno, como en otras partes que hemos visto, no sirve de nada si no acabas con todo. Entonces se entiende que esa sea la operación de Estados Unidos y esperemos que lo logren, por supuesto. Pues estaremos muy atentos a ver si se revelan más detalles sobre esta posible cooperación. Sobre todo, queremos recordarle a la gente que hicimos una encuesta sobre este tema en nuestra cuenta de X, @VozMediaUSA. ¿Estaría usted de acuerdo en que Estados Unidos realice operaciones en contra del narcotráfico en México? Vaya, vote, tiene 24 horas para hacerlo. Compartiremos los resultados. Hasta este momento, el 96% de los que han participado estarían de acuerdo con ello. Muy interesante. Vámonos hacia la pausa comercial. No se mueva de su asiento. Ya volvemos con más del panel de Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Como lo sabe, el día de mañana es el día de elecciones. Una de las que más han atraído la atención es la elección a la alcaldía de Nueva York con Mamdani, Cuomo y Siwa. Mamdani iba cómodo, pero el exgobernador logró recortar una ventaja importante según una encuesta reciente. Para verlo a profundidad, regresamos con nuestros analistas y quiero que veamos estos números, que es una encuesta que apenas se da a conocer, en donde básicamente se acorta muchísimo la distancia entre Andrew Cuomo y Zoran Mamdani. Esta fue realizada por Atlas, donde el 40.6% votaría por Mamdani contra un 34% contra Andrew Cuomo, es decir, 6 puntos de diferencia. Comienzo contigo, Andrés, que eres experto en encuestas. ¿Qué te parecen estos resultados que contrastan muchísimo con los resultados que presentamos la semana pasada, en donde
En la mayoría de las encuestas, Mamdani todavía le llevaba por lo menos 10 puntos porcentuales a Cuomo. Bueno, el tema es que se la sigue llevando en otras encuestas. Esta encuesta de Atlas Intel ha sido un outlier, ¿no? En cuanto a los que se espera de los números. No outlier en cuanto a quién va a ganar, porque todas dan a Mamdani como el ganador, sino es en cuanto a ese margen de diferencia entre Mamdani y Cuomo. Incluso en la misma encuesta de Atlas Intel, una cosa bien en particular es que cuando hacen la pregunta de solamente entre dos caballos, entre Cuomo y Mamdani, Cuomo sale ganando por casi 5 o 6 puntos porcentuales. Entonces, aquí realmente es lo que es deprimente, Karina, porque tenemos meses viendo cómo esto pudiese haber sido una situación como esa, de dos candidatos. Más allá de que yo, republicano, por supuesto que estoy muy de acuerdo con Sliwa en muchísimas cosas, en contra de lo que dice el presidente, que no le gustaba que le llamara a los gatos, me hace que me guste más Cortés Sliwa. Pero este no era su momento, por más de que quizás su momento era en el pasado, este no era su momento y tenía que haberse retirado, darle ese permiso a los votantes republicanos de que pueden votar por Cuomo, no va a haber ningún problema, ese es el candidato, más allá de como dijo el presidente Trump en la entrevista con 60 Minutes, hay que elegir el peor mal y en este caso Cuomo no es fan, no somos fan de él en ningún momento, ha hecho muchísimas cosas terribles, pero al socialismo no se le puede dar una milla, no se le puede dar absolutamente nada. Y esperemos que esto no sea lo que suceda. Como estamos viendo en esta encuesta, la diferencia son 6 puntos. O sea, quizás algo pase de aquí al día de mañana, quizás a último minuto más republicanos se dan cuenta de que hay que votar por Cuomo, o quizás termina yendo para el otro lado, porque también es posible, y no sean 6 puntos, sino que sean 12 puntos. La sorpresa es, Karina, si mañana llegamos a eso a las 8 o 10 de la noche y termina Mamdani no ganando. Eso sería una sorpresa y esperemos que eso suceda, porque sería un júbilo para no solamente Nueva York, sino para el resto del país. Por supuesto, Vanessa, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que siempre vemos por ahí una encuesta que sale y dice algo un poco diferente. Yo creo que en general lo que uno tiene que ver es el promedio y creo que lo de Mamdani está completamente claro acá. La reflexión es para los dos partidos en realidad. Bueno, por supuesto, primero para el Partido Demócrata que puso a competir a un señor que acusado por estar pues acosando a sus empleadas, por causar la muerte de muchas personas, bueno, que luego de las investigaciones lo que sea, pero en algún nivel Cuomo tuvo responsabilidad. Es decir, la culpa es del Partido Demócrata, que estos fueron los mejores candidatos que se les ocurrió, es decir, no había nadie ahí desde las primarias. Y la culpa también es del Partido Republicano porque aunque uno pueda decir que Sliwa tiene una historia, que a veces tiene buenas ideas, que lo que sea, pues la verdad es que todo el mundo sabía que tampoco es que emocionara mucho. Entonces, no, pues creo que simplemente aguantarnos y ver qué pasa en Nueva York y ver si esto definitivamente, porque también es una incertidumbre saber si lo de Nueva York con Mamdani de alcalde va a perjudicar o va a ayudar al Partido Demócrata o qué deriva va a tener. Es decir, Mamdani podría incluso convertirse en un salvavidas para Chuck Schumer. No lo sé. Se nos abre un universo de posibilidades con Mamdani en la alcaldía de Nueva York. Por supuesto, yo creo que todos estamos ansiosos de ver lo que va a suceder en Nueva York el día de mañana, porque esta ha sido una de las carreras más sorpresivas. Nadie a inicios de la contienda, nadie se imaginaba realmente que Mamdani iba ni siquiera lograr ser el nominado por el Partido Demócrata y hoy está a horas posiblemente de convertirse en el alcalde de la ciudad. Otra de las carreras que está demasiado cerca, o mejor dicho, esta sí está demasiado cerca, es la de Nueva Jersey, en donde la demócrata Mikey Sherrill aventaja, vamos a ver los números en pantalla, al republicano Jack Ciattarelli con un 50% frente a un 49%. Esta es una encuesta de Atlas Intel también publicada durante el fin de semana. Hay otra encuesta, la de Emerson College, que muestra a Sherrill y Ciattarelli prácticamente empatados, con Sherrill a la cabeza con un 49% frente al 48%. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, es sorprendente. Este es un estado que no elige un gobernador republicano desde Chris Christie y que no ha votado por un candidato republicano a la presidencia desde 1988. Si los demócratas pierden la gobernación, sería un golpe muy duro para ellos y demostraría que aún un estado azul, New Jersey, los republicanos están ganando terreno. Sí debo decir que hasta ahora la mayoría de las personas que han salido a votar por un margen muy amplio son demócratas
uno asumiría que llegando al día de las elecciones, Mickey Sherrill tiene el momentum. Citarelli necesita que mucha gente salga a votar mañana, hay que ver. Lo mismo se puede decir de Virginia, aunque tiene un gobernador republicano. La verdad es que Winsome Sears, la vicegobernadora republicana, que es la nominada republicana a la gobernación, ha estado atrás en todas las encuestas todavía el día de hoy. Si logra un upset, si logra ganar, eso también sería una gran victoria para los republicanos, considerando que en el norte de Virginia hay muchos empleados federales molestos que han sido despedidos, ¿verdad? Y eso es un factor en contra de la candidata republicana, pero eso también sería una sorpresa. Hay que ver las dos contiendas, muy interesantes. Y volviendo a Nueva York, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el plan de Nueva York también es un reflejo de lo que está pasando en términos del electorado neoyorquino. Yo no sé qué republicano puede ganar la alcaldía en Nueva York hoy en día. Y pues mira, si Sliwa se hubiera retirado antes, pues yo creo que le hubiera dado una oportunidad a Cuomo de ser competitivo. Como dijo el presidente Trump, cuando la alternativa es un demócrata más o menos razonable y un comunista, pues la alternativa es el demócrata, ¿verdad? Pero el que un socialista de extrema izquierda termine siendo, que lleva apenas unos años viviendo en Estados Unidos, y termine convirtiéndose en el alcalde de la principal ciudad de los Estados Unidos, deja mucho que decir y me preocupa que eso vaya a suceder en otros estados y en otras ciudades. En Minneapolis muy posiblemente suceda mañana también, pero nos debe preocupar porque la izquierda dura está avanzando en distintos estados, en distintas regiones. De acuerdo contigo, nos debe preocupar a todos y bueno, mañana veremos estos resultados. Vámonos a este otro tema rápidamente antes de que se termine el tiempo. Hoy se cumple el día 34 del cierre del gobierno federal, una parálisis que ha afectado ya a miles de trabajadores en todo el país. También se han visto afectados viajeros y beneficiarios de programas como SNAP y bueno, otros programas financiados por el gobierno federal. Andrés, el medio The Hill dice que 8 demócratas se encuentran en el centro de un posible acuerdo para poner fin al cierre de gobierno esta semana. Sin embargo, ya va a ser el cierre más largo de la historia. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Tendrían estos legisladores miedo de tener algún tipo de represalia dentro de su partido? Claro, por supuesto. Y hay que tener en cuenta que Schumer es el principal con Hakeem Jeffries, que no quieren que ningún demócrata termine rompiendo filas y haciendo esto. Recordemos que Oso Schumer va a tener su reelección, entonces él no quiere solamente que pase esto, sino que él tiene el control, además del aparato de financiación para las próximas elecciones, no solamente del Senado, sino que también junto con Hakeem para muchos congresistas. No quieren romper eso más allá de Fetterman, que por supuesto Fetterman se la pasa rompiendo líneas con su partido, pero se necesitarían 6 más aparte de Fetterman. El tema también que hay que combinarlo con lo que está pasando con las elecciones, Karina, con lo que va a pasar el día de mañana. Creo que el shutdown, a partir de mañana, muchísimos demócratas, incluidos estos 8, van a ver con ojos diferentes dependiendo de los resultados, qué es lo que pase con el shutdown. A mí nadie me quita de la cabeza que una de las razones por las que Schumer quiso hacer este stalemate en el que estamos, no votar con los republicanos y después negociar lo que se tenga que negociar con Obamacare, es para ponerle más culpa a los republicanos, al menos narrativamente es lo que ellos intentan, decir que esto es culpa de los republicanos. Pero la última encuesta que incluso salió de NBC es de que la mayoría de las personas, 42%, culpan a los demócratas por el tema del shutdown. Ahora, combinando entre los que culpan a Trump y a los republicanos en el Congreso, da 52, pero es interesante que 42% digan que son los demócratas y después se dividen con culpar a los republicanos. Quizá la estrategia de ellos de culpar a los republicanos para elecciones les salga al revés mañana. Eso va a ser muy interesante también ver si tiene algún efecto o no. Alfonso, ¿cómo ves la situación ahora que ya va a ser el cierre más largo de la historia, que van a conseguir esa narrativa que tanto buscaron los demócratas? ¿Crees que esto va a ser suficiente para que se pongan de acuerdo al menos temporalmente y reabran el gobierno o ni siquiera así? Bueno, yo creo que sí, y hay 2 puntos de presión muy grandes. Primero que nada, que se agotaron los fondos del SNAP, del programa de alimentos, de asistencia nutricional suplementaria. Eso tiene un impacto muy grande. Y por otra parte, el principal sindicato de empleados federales, que siempre apoya a los demócratas, le esté pidiendo a los demócratas que ya acaben con el cierre, que voten a favor de la resolución continua. Eso es muy fuerte. Ya lograron realmente lo que querían, que era tener el talking point de decir que este es el cierre más largo. Lo lograron
en el primer término de Trump, 35 días. Ahora, pues por unos días será el cierre más largo. Ya lograron, eso lo pueden utilizar en las elecciones de mitad de término, creo que tendría muy poco impacto, pero yo creo que la presión es muy grande, ya tienen su talking point, yo creo que esto se resuelve en los próximos días, pero desde mi punto de vista se les va a ver el plumero, porque se va a ver el cinismo de los demócratas, de esperar hasta ahora para lograr ese talking point, para lograr que este sea el cierre más largo, para entonces negociar. Y obviamente Schumer es un flojo, le tiene miedo a Alejandro Ocasio-Cortez que lo vaya a retar en su reelección al Senado, y pues por eso ha sido tan flojo y permitido que esto se le fuera de las manos y se prolongara por tanto tiempo. Y bueno, pero es una pena, pero bueno, logran su talking point. Y bueno, ver las consecuencias abismales que esto ya ha tenido. Hay imágenes este fin de semana de los principales aeropuertos del país, retrasos increíbles debido a la falta de personal, precisamente que no estaba recibiendo su pago, que desafortunadamente estos empleados federales han tenido que tomar otros trabajos para poder sustentar a sus familias, y esto ha ocasionado pues retrasos enormes de 2 o 3 horas o incluso más en varios aeropuertos de la nación. Vanessa, aunque terminen los demócratas con este cierre, ¿qué impacto crees que va a tener para ellos, para la bancada demócrata? Y si tú crees que realmente los republicanos y las acciones del Speaker Johnson de estar dando siempre una actualización ayuda en que le quede claro al país de quién fue responsabilidad este cierre con estas terribles consecuencias que hemos visto. Millones varados en los aeropuertos, miles sin recibir su pago, miles sin recibir o millones sin recibir estos beneficios del gobierno federal como las estampillas de comida. ¿Crees que a la gente le quedó claro de quién es responsabilidad de este cierre? Yo no lo veo claro en las encuestas, es decir, yo creo que todavía va a tomar tiempo y de pronto ver también qué pasa finalmente en las elecciones, pero yo las encuestas las veo como muy variadas. He visto varias encuestas en las que dicen que la culpa es de los republicanos, sin embargo, en esas mismas encuestas que dicen que la culpa es de los republicanos, cuando uno se va más como al detalle a las preguntas, por ejemplo, en las preguntas de si los demócratas deberían reabrir el gobierno a pesar de que los republicanos no les cumplen sus peticiones, la mayoría de la gente dice que sí. Es decir, es raro, la mayoría de la gente le dice a los demócratas que sí quiere que reabran el gobierno a pesar de que los republicanos no les cumplen sus condiciones, pero en muchas encuestas dicen que es culpa de los republicanos. Yo creo que por ahora esto de pronto no se está viendo tan claro, un movimiento grande de un lado hacia el otro lado, y yo creo que las elecciones de Virginia por ahora lo que vemos en las encuestas con la demócrata ganando por una ventaja de 10 puntos en la mayoría de las encuestas, y los republicanos perdiendo, yo creo que muestra que de pronto en algunos casos sí ha funcionado para los demócratas eso, y que de pronto los demócratas están diciendo o van a ver esas elecciones en Virginia como una demócrata moderada que ha logrado el éxito y arrebatarle a los republicanos el triunfo en Virginia, y de pronto van a decir, y logramos con eso decir que era culpa de los republicanos. Yo por ahora no lo veo tan claro, y creo que, digamos que sorprendentemente para mí, los demócratas parecen estar manejándolo bien en términos de opinión pública. Es increíble, como lo mencionas tú. Hay otras encuestas incluso que ha presentado CNN en donde es lo contrario. Las mencionábamos la semana pasada. Al menos aquí en Voz hemos cumplido con la misión de decirle a la gente las cosas como son, de explicarles repetidamente lo que es una resolución continua, por la que siempre votaron los demócratas anteriormente, menos ahora que el presidente es el presidente Donald Trump. Así que, bueno, ahí está. Ojalá se den cuenta, ya lo veremos mañana. Se nos terminó el tiempo. Gracias, como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Andrés Guilarte por estar en el panel del día de hoy. Gracias a usted por su confianza. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Aquí están en pantalla, y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones. Recuerde que de esta manera nos ayuda a seguir creciendo y a trabajar para usted. Que tenga excelente noche, y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.